Tal pues por eso me gustó. No sé, huele a comida en el jardín, huele a comida. Los monstruos que casi conocimos, 7 criaturas prehistóricas A lo largo de la historia horripilantes. de, Wow, vimos uno hace poco y ahora vamos a ver otro. Tengo miedo. a lo largo de la historia de la vida han surgido diferentes criaturas que dejarían en ridículo a los seres del cine y de la literatura de terror en muchas ocasiones. Y como Aproveche, vimos en el Gaps. vídeo anterior, nuestros antepasados Coma bien, come sanito, come rico. a lo largo de la historia de la vida han surgido diferentes criaturas que dejarían en ridículo a los seres del cine y de la literatura de terror en muchas ocasiones. Y como vimos en el vídeo anterior, nuestros antepasados le Sí, miraron a los ojos a algunos de estos monstruos. que creo que es el vídeo anterior que vimos, ¿no? Porque está este oso y tal, el más peligroso. Pero resulta Por eso desaparecen mis cosechas de que los cobertizo. animales que nombré en el top anterior a su vez son eclipsados por otras criaturas que quedaron perdidas en la rueda del tiempo hace eones y que gracias a Sí, sí, Dios el nuestros anterior, vale. antepasados homínidos no Va tuvieron que seguido, va enfrentar. seguido. Claro, sería muy sencillo nombrar a los titanes y depredadores del Mesozoico, pero además de ser muy predecibles, también sería algo deshonesto de mi parte colocar en este top a criaturas que están tan separadas de nosotros en la línea temporal, y las que no tuvieron ninguna Claro, oportunidad los de dinosaurios. sobrevivir hasta nuestros días, debido a la extinción masiva KPG. Entonces os estaréis preguntando, ¿de qué seres tratará este top? El Claro. Cenozoico, la era geológica en la que nos encontramos, se extiende desde hace 66 millones de años, tras la extinción KPG que terminó con la era de los dinosaurios, hasta nuestros días. Y es una época de la historia del planeta que pasa bastante desapercibida para el público general, a pesar de que fue en este periodo temporal no tan lejano a nuestros días cuando aparecieron criaturas de auténtica pesadilla. ¿Qué dice? Ah, claro, los mamut y tal, ¿no? Vale, pero esto ya no es en Ice Age como tal, esto es más adelante, ¿no? Digo yo. A pesar de que la mayoría de la gente asocia el Cenozoico con eras glaciares, lo cierto es que durante la mayoría de esta era geológica, la Tierra sufría un efecto invernadero, lo que convertía a nuestro planeta en un Mmm. mundo tropical. Después de la extinción masiva KPG, los supervivientes de este mundo en ruinas tenían delante de ellos un mundo lleno de posibilidades. Lo que antes era una Tierra dominada por reptiles había sido despejada y la biología comenzó a experimentar con estos pequeños nuevos supervivientes. Como resultado, la evolución engendró todo tipo de seres extraños que parecen sacados de un sueño febril, y entre los que se encuentran auténticos monstruos. Bienvenidos al albor del mundo de los mamíferos. Acompañadme en este top en el que os presentaré a los 7 seres más terribles que nuestros antepasados casi conocieron. Casi conocieron, madre mía. Pero no quiero ni conocerlo. Soy una Lleno sucubo, puedo usar perfume hipnóptico para atraer cualquier entidad. Ay, me puedo usar para mí, así tendré a alguien. Entonces, os presento un grupo de depredadores que resume perfectamente la clase de mundo que era el Hienadontes, ¿qué cojones? y enodontes. Os presento un Ay, grupo de hienodontes. depredadores que resume perfectamente la clase de mundo que era el Cenozoico primordial, la era en la que la evolución estaba experimentando con los mamíferos. A pesar de lo que su nombre pueda No, indicar, los hienodontes no tenían nada que ver con las hienas actuales. Se encuentran en una rama extinta totalmente diferente a la joder. que pertenecen los grandes carnívoros actuales. De hecho, los hienodontes tenían más en común con los roedores que con un tigre, por ejemplo. ¿Qué Los había de todos dice? los tamaños, algunos eran del tamaño de una comadreja, mientras que los más grandes alcanzaban los 3 metros de largo y podían llegar a pesar 500 kilos. Estos hienodontes gigantes se encontraban tanto en África como en Europa, y como No, indican sus mandíbulas, se trataba de carnívoros, diseñados para cazar otros mamíferos gigantes. Es especialmente curioso los dientes en forma de tijeras de estos animales. Muchos carnívoros actuales también tienen un par de este tipo de dientes, mientras que en el caso de los hienodontes, toda la dentición estaba formada por este tipo de dientes diseñados para destrozar huesos. También son remarcables los colmillos de sable de estas especies más grandes, al igual que los tigres de dientes de sable de América, lo que es un buen ejemplo de la evolución convergente. Este grupo tan extraño de mamíferos habitó la Tierra desde hace 40 millones de años hasta hace unos 14 millones de años, joder. lo cual significa que permanecieron durante 26 millones de años, mientras que la mayoría de géneros de mamíferos actuales perdura solo hasta 5 millones de años. Yo solo 5 millones, sí que duraron, pero madre mía, los dientes. No solo son afilados, sino que aquí rascan un montón y raspan un montón. Corta. De hecho, he cazado menos de 3 Wendigos. La carne, curiosamente, fibrosa, pero jugosa. Vale, eso sigue cazando Wendigos, ¿eh? No es como en Until Dawn cazábamos Wendigos. Los ginodontes se quedan aquí, porque a pesar de ser un grupo bastante exitoso, incluso las especies más grandes quedan eclipsadas ante lo que nos espera en este top. Ño. Yo, si este es el séptimo del top, que da un miedo que te cagas, ¿cómo es el resto? O sea, lo que a mí me anonada con este tipo de vídeos, este tipo de contenido, son que de verdad sí han existido otras criaturas que parecen inimaginables, pero no son ciertas hasta que no se muestra lo contrario.
En Cerrejón, Colombia, se encuentra la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo. Oh, Estas acumulaciones masivas de carbón son el resultado de restos orgánicos de enormes junglas tropicales prehistóricas, oh, qué chula. Perfume hipnótico puede ser hasta el olor de la hamburguesa completa en chuletón. Ay, qué rico. Qué rico. que demuestran que esta región de Sudamérica hace unos 50 millones de años estaba A mí cubierta por también una me selva atrapó. que deja al Amazonas en ridículo. Esta densa jungla sería el resultado de la Tierra de efecto invernadero, con 34 grados de media, una humedad del 100% y el doble de precipitaciones de las que sufre el Amazonas hoy en Yo. día. En esta mina, los paleontólogos comenzaron a desenterrar restos de los habitantes de estas junglas, en su mayoría reptiles de tamaños que doblan a sus parientes actuales, y entre los fósiles encontraron esta vértebra. Hola. Al principio se pensaba que se trataba de la vértebra de un cocodrilo, pero tras estudiarlo a fondo, los expertos concluyeron que se trataba de la vértebra de una serpiente. Se Una encontraron más vértebras, serpiente. costillas e incluso cráneos de este animal, confirmando que se trataba de la mayor serpiente jamás conocida por ¿Qué la ciencia. Os dice? presento a la pesadilla de cualquier ofidiófobo, la titanoboa, una serpiente que podía ¡Ah! alcanzar los ¡Qué 14 metros de asco! largo y superar la tonelada de peso. ¡Ah! En esta imagen podéis ver la vértebra de la titanoboa comparándola con la de una anaconda. Como ¿Qué las boas y anacondas de la cojones? actualidad, la titanoboa no utilizaba veneno para inmovilizar a sus presas. En su lugar, sus poderosos músculos ejercían una fuerza de constricción suficiente para colapsar el sistema circulatorio y retorcer los huesos de sus víctimas en cuestión de segundos. ¡Ah, la hostia! Yo que tanto quiero las serpientes. Yo que tanto las quiero. Joder, tiene que salir siempre algún top, alguna serpiente. Bueno, me da. Intento esquipearla un poco. Si hoy en día ya nos llegan Yo así es enorme. historias de pitones o anacondas que han devorado humanos, imaginaos lo que este ser sería capaz de hacer a una criatura de nuestro tamaño. Joder. Qué pavor. Tras la Qué pavor, por Dios. Grande Colombia, mi patria. Recuerda que somos de rango superior. Ah, vale, están hablando entre ustedes. extinción de la gran mayoría de dinosaurios había un nicho ecológico libre, el del gran depredador terrestre, que antes estaba ocupado por los grandes terópodos. E irónicamente, en algunos lugares del mundo, un grupo de descendientes de los terópodos es el que retornó al modo de vida de depredador terrestre de sus ancestros. Hay mitos de Colombia, sobre todo en las Amazonas, que creen que aún existen las titanofobias, joder. Pues espero que estén extintas, porque yo no las quiero ni conocer, ¿eh? Yo no quiero ir a Colombia Si ahí. fueses transportado a las praderas de Sudamérica de hace 15 millones de años, ante ti se presentaría un mar de hierba alta, bordeada por bosques. A través de la pradera ves unos mamíferos ungulados, de la familia de las llamas, pastando. De repente, escuchas un alarido que proviene de la hierba alta. Esa especie de llamas primitivas se ponen alerta, todas mirando en dirección al sonido, y es entonces cuando todo el grupo de animales comienza a sprintar en dirección contraria, dirigiéndose al bosque a toda velocidad. Puedes ver que hay un depredador moviéndose a toda velocidad por la hierba alta, pero no lo puedes observar muy bien debido a la hierba. Pero es entonces cuando el animal emerge de la vegetación y atrapa una de las ¡Ay, presas. Es en ese la! momento cuando ves una figura esbelta de 3 metros de altura que levanta una gran cabeza en forma de hacha lista para dar el golpe mortal a su víctima. Os presento a los fororrácidos, conocidos coloquialmente como las aves del terror. Las mayores ¡Joder! subespecies de esta familia de aves se encontraban en Sudamérica durante el Mioceno. Algunas de estas aves, como el kelenken, alcanzaban los 3 ¡No! metros de altura y llegarían a pesar alrededor de 250 kilos, medidas que dejan en ridículo a las avestruces, las mayores aves terrestres modernas. Estaban armados con terroríficos cráneos macizos, de casi 1 metro de longitud, en forma de gancho, lo cual las delata como depredadores. Usaban estos picos a forma de ¡Guau! hacha para rematar a sus presas más grandes. Si eso fuera poco, sus garras acababan en grandes uñas y espolones, que debían de ser utilizadas para dar patadas mortíferas, al igual que los casuarios actuales, o que los dromeosaurios del Mesozoico. También mencionar que los paleontólogos estiman que estas aves podían alcanzar los 50 km por hora, y el humano más rápido de la historia tendría una oportunidad corriendo en campo abierto contra uno de estos Joder. monstruos. En el gran intercambio americano, cuando Norteamérica y Sudamérica se conectaron, estas aves del terror fueron los únicos grandes depredadores que migraron a Norteamérica de forma exitosa. Es Mm. decir, que las aves del terror compartieron el hábitat con los grandes depredadores de Norteamérica, como el esmirodón o el oso de hocico corto. La extinción de esta megafauna no está de todo clara. Los últimos fororrácidos gigantes desaparecieron hace unos 2 millones de años. El sospechoso principal es una era glaciar de finales del Mioceno, Ah, a la que estas claro. grandes aves adaptadas a climas tropicales y subtropicales no pudieron hacerle frente, aunque algunos de los miembros más pequeños de este linaje sobrevivieron hasta hace unos 100.000 años, en lo que hoy en día es Uruguay. Los únicos parientes vivos de estas aves son Anda. las seriemas. Puede que sean menos impresionantes, pero nos pueden dar una buena idea de cómo sus primos mayores podrían haber sido. ¡Qué fuerte! Chiquitos pájaros. Como adoro la megafauna. Yo es que no soy tan metida en este mundo, entonces cuando me lo pasan, me quedo como callada porque me parece súper curioso. Es que no suelo ver este tipo de contenido. El terror vir. Si no, preguntarle a Shinwei que a la hostia que le dio el juguete, ¿sí, no? Le pegó una torta al suelo.
Veo un cogotazo para el suelo. Bueno, Jenny está en lo suyo. Jenny está en lo suyo. En los años 20 del siglo pasado, una expedición paleontológica americana viajó al desierto del Gobi en busca de Vale. fósiles de dinosaurios. Esta expedición nos descubrió fósiles excepcionales, pero el hallazgo más sorprendente y extraño ocurrió en una formación que pertenecía al Eoceno, hace 45 millones de años. Los paleontólogos encontraron esto: ¿Qué la cojones? mandíbula superior de 1 metro de longitud perteneciente a un mamífero. Estaba armado con grandes dientes y el cráneo mostraba hendiduras y marcas donde antaño iban conectados unos poderosísimos músculos y tendones, ¿Qué dándonos a cojones? entender que este ser era dueño de una mordedura de una potencia capaz de triturar huesos. El Eoceno fue un periodo lleno de criaturas extrañas. Los mamíferos ya comenzaban a diversificarse en los grupos que conocemos hoy en día, pero también era un mundo lleno de subgrupos de mamíferos que desaparecieron sin descendencia, como los hienodontes que hemos visto antes. Eurasia en esta época era un paraje subtropical en el que mamíferos gigantes de aspecto extraño se paseaban entre los grandes deltas y junglas. Y entre la vegetación acechaba el propietario de este cráneo, Andriusarchus, el mayor mamífero carnívoro terrestre que jamás haya Dios. existido. Estaba Es que es grande la mandíbula, ¿eh? Es súper larga, además con toda la musculatura. emparentado Sí. con los entelodóntilos, también conocidos como cerdos infernales. A pesar Cerdos de este nombre, estos infernales. animales tenían más en común con las ballenas que con los cerdos. Ostras, es que hasta los cerdos comen animales ya. Infernales. A pesar de este nombre, estos animales tenían más en común con las ballenas que con los cerdos. Con las ballenas. ¿Entendí ballena? Infernales. A pesar de este nombre, estos animales tenían más en común con las ballenas que Ah, sí, con las ballenas, sí, lo entendí bien. Parece una hiena gigante, pero es que lo de las hienas la vimos. Yo es que lo vi y parecía, no sé, como un cerdo con patas, con deditos, no con pezuñas. con los cerdos. El plan corporal de este animal nos parecería una quimera, que mezcla diferentes animales a los que estamos acostumbrados. Era un depredador con Démosle pezuñas empate, y démosle tenía una empate. especie de grupo en la espalda. Alcanzaba unos 4 metros de longitud y 2 No, metros de altura a la altura de los hombros, eso parece un león. y podía haber llegado a pesar 1 tonelada. Este peso es cercano al límite práctico de un mamífero carnívoro terrestre, teniendo en cuenta los requerimientos metabólicos de los mamíferos carnívoros. Así que podemos suponer que Andriusarchus era un animal con un hambre voraz, que en la mayoría de las ocasiones se limitaba a la carroña de los cadáveres de mamíferos gigantes de esa época, y que utilizaba sus potentes mandíbulas para triturar los huesos de las carcasas para Joder. cumplir con los requisitos de su metabolismo. En parte, este metabolismo tan voraz es el principal sospechoso de la extinción de este animal. Una reducción drástica en el número de presas o un cambio en los Ah, patrones claro, pasaría migratorios hambre. sería devastador para Viva este animal. Canarias, viva A Jenny. pesar de que nos falta mucha información acerca de este ser, este top no estaría completo sin uno de los depredadores de aspecto más extraño del Cenozoico y un carnívoro que haría palidecer a los osos polares, el mayor mamífero carnívoro de hoy en día. Sí, o sea, es verdad que los osos polares son el mayor carnívoro. Uf, horrible, ¿eh? Cada vez con más yuyu, ¿eh? Le dicen El océano cerdos infernales, son los antepasados de las ballenas, en fin, la hipotenusa. Bueno, a ver, si dicen que nosotros descendemos del mono, claro, habéis visto los monos cómo son y cómo somos ahora nosotros, ¿no? La diferencia es abismal. No, no me parece una idea descabellada que estos cerdos infernales, pues, acaben siendo, pues, ballenas. A lo mejor se adaptaron al agua. Claro, porque a falta de presas se fueron al mar y yo qué sé, al final, pues las ballenas siguen siendo mamíferos, pero que tienen que nadar en el agua, ¿no? Y formaron aletas y tal. Vamos, evolucionaron, ¿no? ¿Se viene colonización canaria? ¿Dónde? ¿Por qué parte? ¿Por ustedes hacia mí o yo hacia ustedes? es el hogar de las criaturas más increíbles y a la vez de las más terroríficas de nuestro mundo. Y hay una criatura en particular que su simple silueta hace que se nos hiele la sangre. No, Los en el mar tiburones gozan de ahora, una ¿eh? mala fama exagerada debido a la cinta de Spielberg de los años 70, pero Mm, eso no quiere decir que sean animales inofensivos. sí, es verdad, o sea, claro, por culpa de Tiburón o Jaws, ¿vale? La famosa peli esta de los 80 de Steven Spielberg, muchos consideramos que el tiburón es el ser más peligroso del mar, pero no, 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 es que, vale, el tiburón sí que es cierto que es peligroso, pero siempre y cuando no se le molesta. Pero es que por otro lado, hay criaturas mucho más peligrosas que los tiburones, pero mucho más, ¿eh? Pero muchísimo. El peor, la medusa de las canteras, ¿qué dices? ¿Tú crees? El de teoría es más peligroso, en teoría. Perdón, pero no pude evitar pensar en una bandada de canarios, a ver. Ah, claro.
emigraremos, ¿no? Como canarios. Megalodón, pero es que Megalodón no estaba antes. Vale, no, o estaría en esta época. Lo está explicando. Exagerada debido a la cinta de Spielberg de los Los años canarios 70. además, si me paga, sí. Pero eso no quiere decir que sean animales inofensivos. Como depredadores que son, a lo largo de los años se dan varios casos de ataques de tiburones, y aunque la mayoría de los casos son debido a que estos animales confunden a las víctimas humanas con otras de sus presas habituales, las heridas que provocan son terribles y en muchas ocasiones mortales. El simple hecho de estar en la playa, con el agua al cuello y pensar que alrededor tienes un superdepredador de varios metros y con una de las mordeduras más Ya. potentes del reino animal es suficiente para poner todos tus músculos en tensión. Entre los tiburones, seguramente el más famoso es el gran El blanco, blanco. tanto por su tamaño como por la fama de la película de Spielberg. Pero fue un pariente cercano de este tiburón el que aterrorizó los mares del Cenozoico y al que pertenecía esta mandíbula. En los mares ¡Yo! templados del Cenozoico, el megalodón era el rey, un tiburón que alcanzaba Ya. los 15 metros de longitud y cuyos dientes eran mayores que la palma de tu mano. Este es otro mito, ¿eh? Que dicen que los megalodón existen. Pero es que es enorme, ¿eh? monstruo era un cazador especializado en ballenas. De hecho, el registro fósil, que marca una explosión en la diversidad de cetáceos, coincide con el surgimiento de esta especie de tiburón gigante. Además, prueba de ello son las marcas en las vértebras de las ballenas primitivas que fueron atacadas por este ser. Por lo demás, anatómicamente, este ser era muy parecido a sus parientes actuales, como el tiburón blanco o el marrajo. O al menos eso se cree, ya que debido a su esqueleto cartilaginoso, lo único que hemos conseguido del megalodón son sus dientes y fragmentos de su colosal mandíbula. La razón de la extinción de este ser, que parece casi invencible, es tema de discusión entre los paleontólogos, y el mundo de la paleontología está dividido entre dos bandos, dependiendo de si el megalodón era de sangre caliente como sus primos vivos o de sangre fría como otros tiburones. Si fuese de sangre fría, el sospechoso principal de su extinción sería el enfriamiento de los océanos, causado por el cierre del istmo de Panamá hace unos 10 millones de años. Mientras que si fuese sangre caliente, el principal sospechoso de la extinción fue la incapacidad de mantener su temperatura corporal, debido a la falta de presas, también causado por el cierre del istmo de Panamá, que propició el cambio migratorio de sus presas principales, es decir, de ballenas de tamaño medio. Los ecosistemas marinos son muy delicados a los grandes cambios, y esto es especialmente cierto para depredadores tan especializados como era este tiburón gigante. De todos modos, los últimos megalodones desaparecieron de los océanos hace aproximadamente 2 millones de años, cuando nuestros primeros ancestros, como el Australopithecus, ya habitaban el Cuerno de África. Así que se puede haber dado la enorme casualidad de que un día un Australopithecus estuviera en la costa recogiendo marisco, cuando vio una enorme aleta dorsal asomando por el agua persiguiendo un grupo de pequeñas ballenas a toda velocidad. Joder. Yo para eso no me quiero ir a alta mar. Un tiburón que a lo mejor sobrevive si te pilla una pierna, vamos, que sobrevive, pero te quedas mutilado. Pero un hipopótamo, como te muerda, te destruye hasta el espíritu. No, es verdad, el hipopótamo sí tiene una mandíbula más fuerte. Yo creo que el hipopótamo es incluso peor como destino final, ¿eh? Sería un caso perfecto para una escena de destino final, ¿eh? Aleta dorsal asomando por el agua persiguiendo un grupo de pequeñas ballenas a toda velocidad. Te aplasta, claro que te aplasta. Hemos visto te peces, mamíferos e incluso aves engendrar monstruos. Bueno, faltaban cocodrilos. Fueron otra vez los reptiles los que dieron lugar al mayor carnívoro terrestre tras la desaparición de los dinosaurios. Los cocodrilos y su linaje es uno de los grupos de animales más exitosos. Prueba de ello es que estos animales de gran tamaño sobrevivieron a la extinción KPG. Cuando pensamos en estos animales, lo que se nos viene a la cabeza son animales acuáticos, que cazan realizando emboscadas al borde del agua. Y a pesar de que entre los cocodrilos de hoy en día encontramos a gigantes aterradores, como el cocodrilo marino, si no te acercas a un gran cuerpo de agua, deberías estar a salvo. Pero lo que mucha gente no sabe es que una rama ya extinta de estos animales estaba formada por depredadores terrestres, cocodrilos que decidieron abandonar el agua para perseguir a sus presas activamente por la tierra. Hola, ¿qué dice? Lo que dio como resultado al superdepredador terrestre de las junglas prehistóricas de Sudamérica. Os presento a Barinasucus, un monstruoso cocodrilo terrestre que podía alcanzar los 7 metros de largo y pesar casi 2000 kilos. Las piernas de este animal no se situaban a los lados, como las de los cocodrilos, sino que estaban situadas justo debajo, dándole un aspecto casi mamífero. Dado su enorme tamaño, los paleontólogos dudan que fuese un animal de carreras largas. Más bien, la teoría principal es que era un cazador de emboscadas, que realizaba sprints cortos pero muy veloces, sobre todo teniendo en cuenta que la biomecánica de este animal le permitiría trotar como un caballo. Claro. Imaginar estar caminando por una de estas selvas prehistóricas y escuchar un trote a tu espalda, para girarte y ver a este tanque con mandíbulas cargando contra ti. Porque esa es otra. Este animal estaba protegido por gruesas escamas, o osteodermos, tiene cara de correr rápido, invulnerables cara de a cualquier hostia. animal, con la excepción de otros Barinasucus. Otra parte curiosa de la anatomía de este animal eran sus dientes. A diferencia de los dientes cónicos de los cocodrilos modernos, que tienen como objetivo sujetar y arrastrar a la víctima al agua para ahogarla, Barinasucus tenía dientes serrados, en forma de hoja,
al igual que los antiguos terópodos, que tenían como objetivo cortar y desgarrar provocando terribles heridas. Yo- Este animal sobrevivió hasta hace 11 millones de años, y su extinción se debió al fin de la Tierra de efecto invernadero y su progresivo enfriamiento debido al cambio de corrientes marinas y la aparición de grandes cadenas montañosas, como los Andes, lo que provocó que este gran depredador de sangre fría Se no fuera. pudiera adaptarse a tiempo al drástico cambio de hábitat. Que es el cambio este que nos dijeron antes, nos explicaron que pudieron aguantar hasta más tiempo el del... El que parecía, no sé si era el cerdo o el tigre, el otro. El que parecía un león, como he comentado. Ya que te saltó un cocodrilo da miedo, imagínate la velocidad del caballo. Claro, o sea, me da miedo el hecho de que quizás, es lo que decía en el vídeo, tenemos la ventaja de que los reptiles o los cocodrilos están en agua y en tierra no son tan rápidos. Claro, porque se arrastran, pero claro, si tienen patas y pueden correr, tela. Qué lista, ¿eh? A los tiburones les machacaron la reputación, que es triste ya, pero por una peli, para mí. Son más peligrosos los herbívoros que los carnívoros, ¿tú crees? A ver, primer puesto, ¿quién se lo lleva? A ver, a ver. Después de todo lo visto, os Ah, ¿en el mar preguntaréis, otra vez? ¿qué puede haber en el primer puesto? Antes hemos visto al poderoso megalodón, y he tenido el atrevimiento de darle el título de rey de los océanos del Cenozoico, pero me temo que me he adelantado. Los cetáceos son animales increíbles, que tienen unos orígenes relativamente recientes evolutivamente hablando. Oh, lo Podemos del trazar sus cine. orígenes a un grupo de ungulados que fueron adaptándose a medida que pasaban los eones a la vida Parecen los acuática. Las litorrincos. primeras formas que ya podríamos reconocer como ballenas aparecieron hace 40 millones de años, aunque su aspecto era más similar al de los reptiles marinos del Mesozoico, como es el caso del basilosaurio, una ballena primitiva que vivía en aguas costeras. Pero fue durante el Oligoceno, hace unos 30 millones de años, cuando ocurrió una explosión en la diversificación de los cetáceos, dando como resultado a todos los grupos de cetáceos de hoy en día y otros ahora extintos. Fue esta gran variedad de cetáceos la que dio como resultado al monstruo que probablemente era una pesadilla incluso para el megalodón. Uno de los yacimientos donde mejor se representa la aparición de todas las nuevas ballenas se Veamos. encuentra en Ica, Perú. Fue aquí ¿En en este Perú? cementerio de cetáceos donde se encontró esto. Una ¿Qué mandíbula casi coño? completa de 3 metros, con los dientes más grandes de cualquier animal de la historia. Esto, una mandíbula casi completa de 3 Es metros. enorme, ¿qué cojones? Duro, ¿eh? Aún así sostengo que hay algún hombre que afirmará que le gana. A ver, es que no es por nada, pero saber qué cojones hay en el fondo del mar. Ya, es que más que el mar está muy profundo y tiene tantos kilómetros en profundidad. Y luego, para colmo, lo humano no resiste tanto tiempo en la profundidad. ¿Cuánto porque reaccionas a un vídeo? ¿Cuánto porque reaccionas a un vídeo? ¿En Discord, cariño, Penélope? O algunos si quieren me dan en bits o algo. Bits en la morada. Pero principalmente todo en el canal de Discord. Los vídeos son de canal de Discord, corazón. ¿Cómo estás? Bienvenida, Panélope. ¿Cómo te encuentras? Estamos en la morada también. Para YouTube no he encontrado nada, porque para YouTube como aún no me aceptan el cobro de lo de unirse y tal los miembros, y que los miembros también me dejen sus videitos a reaccionar o algo para compensar por el apoyo. Pero nada, es Los suerte, ¿eh? dientes más grandes de cualquier animal de la historia. Señoras y señores, os presento al Leviathan melvillei, el Leviatán. Su nombre ¡Leviatán! científico ya es un homenaje tanto al Leviatán, el monstruo marino bíblico, como a Herman Melville. Y Ah, que Leviatán tiene así la mandíbula. Exclamación red de Jenny. Ah, que todo esto es el Leviatán. Ah, pensé que era un Señoras y basilosaurio. Yo pensé señores, que era os otra cosa presento menos al un Leviathan Leviatán. melvillei, el Leviatán. Su nombre científico ya es un homenaje tanto al Leviatán, el monstruo marino bíblico, como a Herman Melville. Y al igual que la ballena gigante de la historia de Melville, Leviatán era un cachalote. A diferencia de los cachalotes de hoy en día, que son gigantes nobles, que se alimentan exclusivamente de calamares, Leviatán era una ballena cazadora de otros cetáceos. Los cachalotes solo tienen una hilera de dientes en la mandíbula inferior, mientras que Leviatán tenía dientes en ambas piezas. Su cráneo también presenta una depresión en la parte superior, lo que quiere decir que tenía una gran cabeza, lo que le facilitaría el uso de la ecolocalización. Las estimaciones colocan el tamaño de este animal alrededor de los 16 metros de largo, lo que haría palidecer a muchas de las ballenas actuales. Este monstruo marino era sin ninguna duda el superdepredador de los mares del Mioceno, y a pesar de que los grandes depredadores suelen evitarse los unos a los otros, seguramente el megalodón y Leviatán se enfrentaron más de una vez en estos mares prehistóricos, como demuestran las marcas de dientes de tiburón en las vértebras de cachalotes prehistóricos juveniles. Por otro lado, no tenemos pruebas de que un megalodón fuese víctima de un Leviatán,
Pero esto es debido a que, como he mencionado antes, los esqueletos de Megalodón son inexistentes. Aún así creo que Leviatán tenía una ventaja aplastante contra el Megalodón: inteligencia. Los cetáceos se encuentran entre los animales más inteligentes y probablemente Leviatán, como cachalote, compartía estas características con sus familiares actuales. Y como podemos ver hoy en día, cuando un Mm, cetáceo cazador como una orca se enfrenta a un tiburón, la cosa no acaba muy bien para el escualo. Solo la sospecha de que este animal tuviese una inteligencia similar a la de una orca ya convierte al Leviatán en un animal terrorífico, que no claro, solo tenía músculo, sino que también cerebro. claro, si tienes esas dos cosas se convierten, claro, en la más mortífera del mar. Es increíble, normal que en obras literarias les den esquinas a los protagonistas y puedan escapar sin Y si hubiese problema. sobrevivido hasta nuestros días, ocurrirían cosas en el mar que harían que las Mm, historias de la gran ballena blanca no fuesen más que una pequeña travesura. Irónicamente, tanto el megalodón como el leviatán desaparecieron por el mismo motivo: el cambio repentino en el Ah, ecosistema del marino, ecosistema y debido a la las modificaciones temperatura. en las corrientes marinas por el movimiento de las masas continentales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Wow. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado tanto, ya sabéis lo que toca ahora: dad like, Está compartid muy y chulo, suscribiros al ¿eh? canal. Un Por cierto, cachalote, ¿eh? Como yo. muchas gracias por los 20.000 suscriptores. La tribu aumenta. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. 20.000 suscriptores. Y este vídeo apenas de hace 2 años.